El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tengo invitados especiales que vienen desde España a un congreso. Lo interesante aquí es que uno de mis invitados es psiquiatra, la otra es psicóloga y sin embargo lo que resulta es que vinieron a un congreso de etólogos, de entrenadores de perros, de caballos, de todo tipo de animales, hasta de lobos. Y bueno, pues qué interesante ver cómo la etología y la psicología tienen un puente que los enlazan y nos hacen comprender mejor la naturaleza humana. Están con nosotros Jesús Poveda de Agustín, profesor en psiquiatría, presidente de Provida Madrid, e Isabel Salama, psicóloga clínica y organizacional y psicoterapeuta. ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de volver a estar en el DF, esta ciudad tan llena de vida. Me encanta y me llamó mucho la atención, Jesús, cuando supe que venías a México, pero a un congreso de terapia asistida con animales, claro. Y luego al escuchar algunas de las conferencias me di cuenta que había entre los expositores muchos etólogos, sencillamente científicos dedicados al estudio del comportamiento animal, y yo digo, ¿qué hace un psiquiatra en este ambiente, no? Pues hacemos lo que ya decían los griegos de que el ser humano es un animal racional, pues a lo mejor hemos trabajado mucha parte de lo racional y poco lo animal, ¿no? Ajá. Y es importante ver cómo se comportan los animales para aprender de ellos, porque ellos llevan miles de años entre nosotros y a veces nosotros nos creemos superiores en algunos sentidos cuando podemos aprender de los animales. Claro. Y desde luego que lo que ha quedado claro en este congreso es que o cuidamos al animal que llevamos dentro o no es posible la salud mental ni es posible la vida saludable del ser humano, ¿no? O sea, si no cuidas unos elementos básicos para cuidar a ese animal, como puede ser el sueño, la alimentación, el ritmo circadiano, ¿no? De pronto se vuelve ese animal contra el ser humano y empiezan muchas patologías graves y severas, ¿no? Y muchos de los problemas que tenemos en la sociedad actual los vemos que es que se ha roto el contacto con la naturaleza humana, ¿no? Y entonces al romper ese contacto pues se entra en un mundo de violencia en muchas ocasiones, de consumo de tóxicos, y en otras ocasiones de patologías, ¿no? Realmente graves, ¿no? Entonces estudiando los animales y estudiando al ser humano hay un puente muy interesante que es lo que se llama terapia asistida con animales. O sea, el animal no es el terapeuta, evidentemente no hay perros terapeutas ni delfines terapeutas, pero sí que a lo mejor el delfín, y es uno de los casos que comentamos en este congreso, puede facilitar pues tremendamente que una persona con una patología grave de psicomotricidad, ¿no? Pues de pronto al hacer una terapia asistida con un delfín, esa persona de pronto saque todos los recursos que realmente tenía pero que había abandonado, ¿no? O a través de una ponencia preciosa de cómo un taller de lectura con un perro, ¿no? Entonces solo el perro hacía que los niños pues se centraran y que estuvieran callados para no molestar al perro y se escucharan leyendo, ¿no? Y además el estudio era un estudio comparado de un taller de lectura con presencia de un perro y un taller de lectura sin perro, ¿no? Y se veía como cuando estaba el perro todo el mundo estaba como más respetuoso, ¿no? Entonces el congreso ha sido para estudiar la conducta de los animales, la conducta del ser humano y luego los beneficios mutuos, ¿no? Y una idea que ha latido continuamente, y ahí Isabel puede seguir con esta idea, es la importancia de volver a la naturaleza de las cosas, ¿no? La naturaleza que no es algo ajeno, sino que es algo que es como lo esencial, ¿no? La naturaleza, ¿no? Claro, estoy pensando, mientras platicas esto, en la maternidad. Tú observas la conducta animal cuando una hembra tiene críos, entonces lo que hace es protegerlos, cuidarlos, quedarse quieta, amamantarlos, abrigarlos. Es una de las cosas que enseñamos, ¿no? El observar cómo suceden los procesos de los ciclos evolutivos del ser humano en la naturaleza. Y valga la redundancia, de una manera natural, es decir, sin mente. Porque metemos mucha mente, es decir, la razón, como bien decía el doctor, era que es lo que hemos trabajado fundamentalmente el ser humano, no da explicaciones muchas veces, y entonces volver un poco al origen de el nacimiento, la reproducción, la maternidad, la educación de los hijos, de las crías, el desapego,
la muerte. En la naturaleza se puede trabajar también, el ser humano puede trabajarse sus propios procesos evolutivos observando cómo sucede en la naturaleza sin mente. Luego, por supuesto, vamos a tener que hacer un encuadre cognitivo, ¿no? Porque una de las cosas que hablábamos es si tenemos definidos a los adultos animales, ¿qué definición podemos hacer de un adulto ser humano? Entonces hablábamos del científico filósofo. Entonces estamos hablando, por supuesto, de verificar, porque el ser humano necesita verificar, pero también darle una explicación. Entonces es muy interesante lo que has hablado sobre la maternidad y de hecho nosotros hemos puesto en contacto a muchas personas que tienen dificultades de reproducción, dificultades en la educación de sus hijos para que vean cómo se producen esos procesos en la naturaleza y sin explicación posible, nada más viéndolo, estas personas han conseguido tranquilizar esta mente loca que no le deja vivir el proceso natural tranquilo, ¿no? Ahora se meten en internet para saber cómo es lo del embarazo, ¿no? En vez de vivirlo. Entonces es pues muy interesante, ¿no? Meterse en internet para saber de qué va y depende de dónde caiga uno, por supuesto, que el ver que es un proceso natural, que no tiene tampoco que tener muchas explicaciones ni tampoco tener muchas predicciones de futuro, que generalmente las de internet suelen ser bastante funestas, ¿no? Pues se puede meter uno en un lío, ¿no? Viendo a ver qué es lo que pueda pasar. Respecto de la fertilidad, ayer también el etólogo hablaba de que está comprobado que los caballos, cuando tienen un vínculo dulce, suave entre sí, entre el caballo y yegua, es muy fácil la reproducción. En cambio, cuando son caballos broncos, porque sus mismos dueños o entrenadores los han hecho violentos, agresivos, no se da la fertilidad, no puede. Yo estuve trabajando una época. Qué interesante, sí. ¿no? Y esto en los humanos, perdón, puede suceder también. Sí, claro. Yo estuve trabajando una época en una clínica de reproducción asistida, me contrataron como psicóloga para poder demostrar que tranquilizándose, relajándose, era más fácil, ¿no? La apertura de las vías de la reproducción, ¿no? De ahí sale un poco espeluznada, te diré, ¿no? Porque puede haber un abuso, ¿no? Y el impulso instintivo de una persona que no se queda embarazada puede en un momento dado interferir ese proceso natural, ¿no? Y efectivamente, cuando uno está, antes las mujeres pues miraban a la ventana y tal, y cosían, hacían estas terapias ocupacionales de la respiración, no mente, ¿no? Para prepararse para su momento maternal, ¿no? Hoy en día andamos corriendo todas y ahora llegar a donde no se sabe bien, ¿no? Llenas de radicales libres y de testosterona, y entonces pues, es más difícil, por supuesto, ¿no? De ahí que proliferen este tipo de espacios, ¿no? Con lo cual sí que estamos promocionando una vuelta, no a los orígenes en el sentido de que volvamos otra vez a hacer un retroceso en las eras, ¿no? Pues se puede perfectamente ir a la naturaleza con todos, como hablábamos con Jesús, con todas las comodidades, ¿no? Pero sí que hay una tendencia y una recomendación de una vuelta a los orígenes. Yo creo que ha habido como una especie de contaminación. Ustedes que aquí en el DF están tan sensibles con la contaminación, ¿no? Que cuando no hay viento de pronto empiezas a contaminarse. Yo creo que es importante que la vida humana a veces se ha contaminado en exceso de medios de comunicación o las famosas tecnología de la información y la comunicación, donde hemos conseguido una sociedad que tiene mucha información, poco conocimiento y ninguna sabiduría, ¿no? Y en cambio cuando vuelves al contacto con la naturaleza y al contacto con los animales y al contacto con las personas a través de los animales, ¿no? Resulta que empiezas a recuperar una cosa que se llama sabiduría, ¿no? Que es el saber las cosas como con más profundidad, ¿no? Muchas veces volviendo a manejar la intuición, ¿no? O sea, parece que ahora si no llevas en el coche un dispositivo que te dice por qué calle tienes que ir, pues no vas a llegar, ¿no? Cuando estos los tenemos solamente desde hace unos años, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver a elementos de la naturaleza, ¿no? El ritmo ciclo vigilia-sueño, el ritmo de la naturaleza de la alimentación, el saber alimentarse a lo mejor de productos que hay en ese entorno más natural, ¿no? Que por una exquisitez, pues el prejuicio que tiene en la naturaleza, a lo mejor el alimentarse de alimentos que no son propios de ese lugar, ¿no? Si hacemos la cadena a lo mejor de contaminación que hace tomar un salmón de un país nórdico en una ciudad como México, ¿no? Cuando a lo mejor hay pescados tan buenos como ese aquí mismo, ¿no? Entonces yo creo que el volver a la naturaleza no es una cosa retrógrada, sino que es una cosa que te hace como ir a lo auténtico, y quizás es una de las cosas que se ha puesto más de manifiesto en este congreso, ¿no? Que es volver a lo auténtico, ¿no? Lo auténtico es que el ser humano
es un animal racional, emocional, entonces hay que cuidar a ese animal que llevamos dentro, ¿no? Que es un poco, era la ponencia que yo expuse, ¿no? Que es, saca lo mejor del animal que llevas dentro, ¿no? Porque si no, además ese animal te puede hacer daño, ¿no? Muchos de los problemas de violencia, tristemente, muy en la actualidad en México estos días, ¿no? Son personas que a lo mejor no han sido bien educadas, ¿no? No han sido educadas en un sentido de sensibilidad, educadas en un sentido de respeto, educadas, y entonces muchas veces la violencia es no dar tiempo a las cosas, ¿no? Sino que sin tiempo pues atropellar, en efecto, ¿no? Yo digo mucho que la violencia es el espacio partido por el tiempo, que es como la velocidad, ¿no? Entonces cuando hay que recorrer mucho espacio en poco tiempo, pues atropellas a la gente, ¿no? Mientras que si te dieras más tiempo, habría mucha menos violencia. O sea, si la gente contemplara más la naturaleza en vez de enfadarse con el atasco, no habría muchísima menos violencia. Entonces tenemos que volver a aprender de la naturaleza, ¿no? A ser pausados, ¿no? Porque efectivamente. La violencia es, como has dicho también en otras ocasiones, una cachetada es un movimiento rápido y una caricia es un movimiento lento, ¿no? Entonces tiene que ver con el tiempo, la pausa, la contemplación. Allí en España se habla mucho de que la buena comida es comida que se ha hecho a fuego lento, ¿no? Entonces el fuego lento, como que las cosas hay que hacerlas con una cierta lentitud, ¿no? Y la naturaleza nos enseña que a veces hay que ser rápido porque hay un sismo, pero que otras veces con contemplar a la naturaleza te va guiando, ¿no? Lo que pasa es que quizás hemos construido muchos muros, ¿no? Que nos hemos ido separando mucho de esa naturaleza, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, y es una de las cosas que más se ha reseñado estos días en el Congreso, ¿no? Claro. El volver a escuchar también a tu cuerpo, ¿no? Volver a escuchar el cuerpo de los animales que tenemos alrededor, entre comillas, llamándoles animales a las personas que tenemos delante, ¿no? Es que no me atiendes, no, es que no ha dormido, entonces no es que no te atienda, es que tiene sueño, entonces deja dormir a esa persona. Por ejemplo, en psiquiatría ahora mismo nos preocupa mucho, y en los últimos libros que hacen el catálogo de enfermedades mentales han aparecido 2 nuevas patologías que tienen que ver precisamente con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Que es el tema del retraso en el sueño, ¿no? Ahora mismo en muchísimos jóvenes, muchísimos adolescentes, hay una cuestión que empieza a producir patologías que consisten en un retraso de sueño. Entonces resulta que se van a dormir pero siguen con el WhatsApp o con el Facebook, con el Twitter o con el tal, y entonces no se duermen a la hora adecuada, y entonces el despertador sí que suena a la hora adecuada. Entonces luego en el colegio o en la universidad incluso tienen episodios de sueño que no les permiten estar atentos, ¿no? Accidentes de tráfico, de moto, por supuesto. Y esa es una de las patologías que ha aparecido por los medios de la información y tecnológicos, ¿no? Y otra patología ha sido problemas de socialización, ¿no? Hay personas que tienen muchos amigos en las redes, pero pocos amigos en la realidad, ¿no? Entonces, y eso produce patologías, porque luego no hay buenos vínculos personales, ¿no? Entonces, si metemos otra vez el tema del contacto con la naturaleza, el contacto con los animales, el contacto con tal, resulta que eso puede ser un buen mediador, una buena manera de volver a aprender este tema tan importante de la relación afectuosa, afectiva, ¿no? Importantísima, importantísima. Hablabas también, después de este corte quiero que profundicen en esta parte del desarrollo evolutivo del ser humano, cuando es pequeño el movimiento, la acción, en la adolescencia la emoción y en la adultez la razón, pero ahora vivimos en un mundo demasiado racional. En algunos aspectos demasiado racional, en otros aspectos demasiado emocional. Yo creo que... Y en otros muy animal. Por ejemplo, los yaquis, solamente los varones solamente buscan embarazar a su mujer en luna llena. Durante todo el mes ellos no tienen relaciones sexuales y llevan una relación de mucho amor, de mucha ternura, veneración hacia la mujer. Esa es la cultura. Ellos veneran a la mujer porque la asocian con la Virgen María y con la luna. En este como sincretismo que han hecho entre lo católico y lo originario suyo, ¿no? Y ellos de verdad esperan el ciclo de la luna y solo con base en el ciclo de la luna aguardan y viven sus relaciones sexuales. Y con mucho amor y con deseos de tener bebés. Es una cosa tan tierna y que los ha mantenido unidos como tribu. Vamos a un corte y profundizamos en eso, en el ciclo evolutivo y cómo lograr esa armonía para que el ser humano no se vuelva así animalesco, que esté violando mujeres por todos lados o mujeres que estén buscando con mucha avidez la relación sexual, en fin,
como se piensa hoy de los jóvenes, de hecho. La Comisión Nacional de Población aquí en México lanza unas campañas en contra del embarazo y promoviendo los condones, pero haz de cuenta que todos los mensajes y las frases que utiliza te hacen pensar, a lo mejor es solo un error de comunicación y ningún psicólogo participó en eso, ¿no? Y mucho menos un humanista, pero te hacen percibir... no solucionar un problema, generar más problemas. Sí, ¿no? Pero te hacen percibir al joven como una perra en celo, como si los jóvenes solo estuvieran pensando en sexo. Es muy mala la imagen que con la que están representando al joven, ¿no? Entonces, bueno... Es quedarse solo con una parte del complejo tema, ¿no? Pero es por no conocer que el ser humano es razón, emoción y acción. O sea, olvidan que el ser humano también ama, que el ser humano sobre todo ama. Vamos a un corte y regresamos. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y bueno, yo quiero preguntar menos y más rápido, pero no sé cómo formular bien estas preguntas. Es tan interesante y tan importante, tan grave, que ustedes tienen tanto que dar. Sí, bueno, en este congreso que hemos estado, hemos hecho algo que fue un ideal en un comienzo. A mí me gustaban mucho los animales. No existía la carrera de etología y por tanto estudié psicología, ¿no? Pero la comunicación con los animales y el entorno siempre había sido muy importante para mí, ¿no? En este congreso hemos hecho algo que ha sido un poco cumplir mi sueño, ¿no? Y es este puente que hay entre la etología,
que es la ciencia de la conducta animal. Hemos tenido etólogos científicos extraordinarios y la psicología. Y un poco a propósito de lo que estabas apuntando hace un momento, hemos hablado mucho de antropología, que es el estudio del hombre, ¿no?, a lo largo de su existencia en este planeta, ¿no? Y entonces hemos perdido muchas cualidades del hombre, del neandertal, del hombre que vivía en la naturaleza, del hombre que se asociaba en tribus, el hombre que tenía este pensamiento tan conectado con los animales, que de hecho pues muchos de los rituales de la que estudia la antropología es que se le concedía a un recién nacido un animal que iba a tener una virtud asociada a su educación y a su evolución, ¿no? Y efectivamente se han perdido mucho procesos naturales, como hablabas, ¿no?, que es la sexualidad, que es el momento de la iniciación en la sexualidad, ¿no? Y apuntando un poco a lo que decía el doctor Poveda, una de las cosas que en la naturaleza se puede rescatar muy bien son los ritmos. Entonces es muy importante, sobre todo porque hay una aceleración del tiempo, ¿no?, y sobre todo en las ciudades, ¿no? Y entonces hemos perdido el ritmo saludable. Nosotros, por ejemplo, ese ritmo saludable lo rescatamos muchas veces montando a caballo. Porque además se hablaba desde el principio no estamos diciendo absolutamente nada nuevo que nos haya dicho ya se hablaba del ritmo saludable del caballo, ¿no? Para ir remontando en un ritmo que va a dar salud al cuerpo, que va a dar salud a las emociones y que va a dar salud también a la capacidad de pensar racionalmente, no con lo que llamamos la loca de la casa, ¿no? Que es como un mundo virtual en el que vivimos y pasan unas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Muchas veces la psicoterapia consiste en baja, ven aquí, tú y yo estamos aquí, vamos a hablar, ¿no? Porque salimos de ese ritmo vertiginoso en el que hemos metido la mente. ¿Qué es lo que ocurre? Muy a propósito de lo que acabas de decir tú, que está muy confundida la palabra meditación. Se cree que uno se tiene que poner como Rafiki y tal, ¿no? La meditación en la naturaleza es algo natural, que es parar el pensamiento para vivir la experiencia del presente. Es lo que la naturaleza y lo que los animales están continuamente tratándonos de comunicar. Tú llegas a casa todavía pensando en lo que ha ocurrido en la oficina y tu perro está con la pelota, vamos a jugar. Olvídate, y se desespera muchas veces, ¿no? Porque uno ay, Dios mío, ya está este pesado con la pelota. No, hombre, no, vive el presente, te está diciendo, olvídate de todo, ya estás aquí conmigo. Entonces nosotros como facilitadores estamos tratando de que ese lenguaje no verbal que está transmitiendo el animal sea comprendido por el humano, desde lo que realmente quiere decir. Y generalmente lo que los animales y lo que es el entorno natural, lo que le quiere decir al ser humano es, estate aquí y ahora, que es donde se está bien. Ojalá pudiéramos entrar en ese estado de conciencia. Claro. Sí, porque a diferencia de ese estar aquí y ahora, en un sentido de plenitud, ¿no? De hecho, la palabra estar contento es llenar el continente de contenido, eso es estar contento, ¿no? O sea, ¿quién soy yo y qué estoy haciendo, ¿no? Entonces, si yo soy yo en mi mejor versión, lo que estoy haciendo está bien, pues estoy contento, ¿no? Sí, estado de autorregulación. Esto es. ¿no? Claro. Y entonces, pero esto es diferente, un pequeño matiz, pero es un matiz que lo hace totalmente distinto a la sociedad en la que vivimos en la actualidad, que muchos psicólogos, psiquiatras le llamamos la sociedad del clic. La sociedad del clic es que cuando queremos calentar la leche, clic, encendemos el microondas, cuando queremos conectar el móvil, clic, cuando queremos clic, 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 todo es clic, cuando en realidad las cosas requieren un poquito de saber esperar, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poco dar tiempo a las cosas, ¿no? Y de hecho lo que, como has dicho tú ahora, Isabel, ¿no? Cuando uno tiene un ideal, un sueño, le gustaría pues hacer un congreso de etología, con psicología, con antropología, eso requiere un tiempo, ¿no? Reunir a etólogos filipinos con estudiosos argentinos, colombianos, españoles, tal, pues eso requiere tiempo, ¿no? Entonces darse un poco ese tiempo, ¿no? Y saber un poco parar, ¿no? Que a mí me parece que es muy importante, ¿no? De hecho, quizás en la educación de los adolescentes, que es donde yo trabajo más desde el punto de vista psicológico psiquiátrico, lo que hay que hacer con el adolescente es enseñarle a contar hasta 3, ¿no? Puede parecer muy poco, hasta 3, pero es muchísimo para un adolescente, ¿no? Porque haces es todo ya, ¿no? Es una reacción enseguida ante algo que está pasando, ¿no? Entonces enseñarle a decir, espera un momento, ¿no? Que es precisamente, los animales nos ayudan a tomar conciencia, ¿no? Un animal está atento a lo que está pasando, ¿no? Y el ser humano lo que hace es
no solo tomar conciencia, sino además darse cuenta de que se da cuenta, ¿no? Pero el animal nos permite darnos cuenta, porque es que a veces vamos tan deprisa que ni nos damos cuenta, ¿no? De que nos hemos dado cuenta. Entonces es sumamente interesante, ¿no? Entonces los animales nos ayudan a tomar conciencia de que están pasando cosas, y nuestra parte animal nos está diciendo, oye, están pasando cosas, y nuestra parte racional nos puede enseñar a procesar eso que estamos conociendo, ¿no? Pero para procesar lo que estamos conociendo, primero tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y de lo que sentimos ante lo que pasa. Exactamente, tanto el sentimiento como la percepción de lo que está pasando. Pero a veces nos hemos construido como una barrera, que es una barrera virtual, ¿no? Que es un tipo de barrera. Yo creo que igual que a lo mejor hace muchos años tenían que luchar contra la supervivencia, ¿no? Y que vamos a comer hoy, ¿no? Nosotros ¿Y si vamos a comer o no vamos a comer? Hoy yo creo que una de las cosas con las que hay que luchar es cómo voy a administrar toda la cantidad de información que me puede llegar hoy, ¿no? El otro día, haciendo un estudio en la universidad, la cantidad de input, de información que le llegan a una persona un día cualquiera, una persona que vive en una ciudad, es de miles de inputs, ¿no? Y en cambio el ser humano no está diseñado para procesar tantísima información, ¿no? Entonces a lo mejor al final le das menos importancia a una información verdaderamente importante, una cosa de tu vida o de una enfermedad de una persona querida, que otra información que te está llegando que realmente es una información un poco inútil. Y entonces las campañas de comunicación de las que te digo, que ven al ser humano como desde una visión muy materialista y casi como una perra en celo, ¿no? A los jóvenes en este caso. Se les está olvidando otras partes importantes del ser humano, claro. Exacto, es por hacer rápido una campaña, por prevenir un problema que no se previene, por cierto, y aparte reafirmar esa idea de que... No, sorprendentemente, en este congreso que era sobre terapia asistida con animales, ha salido una idea muy bonita, que es que en la medida que se cuida más a los animales se es más humano. O sea, que no por ser más humano hay que despreciar más a los animales, ¿no? Algo que ha sido todo lo contrario en estos últimos 20, 25 años, ¿no? Pero están empezando a haber corrientes muy interesantes de respeto. Es decir, respetar a la naturaleza, al entorno y a los seres vivos es respetarte a ti mismo. Claro, no es sustituir al ser humano por un animal, porque ahora las nuevas parejas prefieren tener perros que tener hijos. Pero nada que ver. O sea, hoy en el congreso no ha sido... Es otra cosa totalmente distinta. Claro, pero sí me gustaría eso sería volver a una especie de individualismo, que incluso es utilizar al perro para una deficiencia tuya, ¿no? Una deficiencia tuya además mal resuelta, ¿no? Entonces, y queremos dejar muy claro además que después de este programa, los que nos escuchen no se compren un perro para la depresión, ni se compren un perro para estar mejor, ni creen expectativas terapéuticas en el perro, porque una de las cosas que tiene por objeto la terapia asistida con animales es que el facilitador, el psicólogo, psiquiatra o el entrenador lo que está haciendo es la mediación, la traducción de lo que está ocurriendo, Entonces hay mucho de oye, que es que yo quiero ser terapeuta porque mi perro me ha sacado de una depresión. Es verdad que puede sentar muy bien un vínculo afectivo con un animal que no te juzga, con un animal que hayas hecho lo que hayas hecho le da igual, y que además pues, te mete en el presente cuando tú llegas a casa, es decir, y te acepta con tus luces y tus sombras tal y como eres, ¿no? Y efectivamente eso puede sentar muy bien, pero sentar muy bien no sientan también muy bien muchas otras cosas y no le llamamos terapia, y entonces hemos visto en España cuando hemos empezado, quizás a lo mejor nosotros nos sentimos un poco responsables porque no hemos subrayado que los animales no son terapeutas, que si uno quiere hacer terapia con animales tiene que haber un especialista que haga la mediación, pero sin embargo sí que recomendamos que se pueda tener un contacto con, o sea, ayer estuvieron hablando de los beneficios de cuando uno es consciente y de la tenencia responsable de un animal, porque nada de regalarlo por Navidad, ni por cumpleaños, ni por sino cuando uno ya sabe que tiene 15 años de responsabilidad sobre ese animal, y no crearle expectativas como unidor de la familia, reconciliador de pareja,
orejas, porque luego eso produce abandono animal, porque muchas veces no se dan, no se cubren esas expectativas, y aparte de que al animal no le estamos haciendo un flaco favor, porque no le estamos permitiendo ser su esencia, que es ser animal. Así que procuramos no antropomorfizar, ya no sale bien la palabra. Muy importante. Ahora venden carreolas para los perritos, venden ropita para los perritos, venden otro de los temas que más se ha subrayado a lo largo del Congreso es que un perro es un perro, un caballo es un caballo, un gato es un gato, y un gato no es un niño pequeñito, ni un caballo es un señor enfadado, ¿no? Y no hay que tratarlos como personas. Ni mucho menos, ¿no? Sería un error fundamental. Lo que pasa es que sí que el trato con los animales nos puede ayudar a tratar mejor a las personas. Sí. Por ejemplo, un caballo terco puede luchar contra la terquedad de una persona, ¿no? Nosotros, de hecho, una de las primeras terapias que hicimos era una persona con un problema de personalidad y además un problema de consumo de tóxicos, ¿no? Ahí en España a la heroína se le llama caballo, ¿no? La gente que consume caballo, ¿no? Y nosotros hicimos un trabajo muy bonito precisamente a través del uso del caballo, un caballo real, ¿no? Donde esa persona aprendió que usando la cabeza, que es saber tirar de las riendas, saber juntar las rodillas, saber usar los talones, puede controlar a ese animal más fuerte que él, ¿no? Y entonces, si usas la cabeza y la emoción de un modo congruente con la acción, puedes dominar a ese animal que llevas dentro, que está haciéndote consumir drogas, ¿no? Entonces fue un bonito aprendizaje, ¿no? Seguimos pensando que los animales son animales, que los seres humanos también somos animales, pero que el animal humano no es comparable con un animal como puede ser un caballo, como puede ser un perro, como puede ser un gato, ¿no? Y todo lo que son procesos de convertirles en antropomorfos, o sea, como si fueran seres humanos, es un error que yo creo que incluso se puede acabar pagando caro, ¿no? O sea, y sobre todo el animal. De todas formas, a propósito de lo que estás diciendo, hay investigaciones científicas rigurosas sobre la rehabilitación de la toxicomanía, que muchas veces va unido a la sociopatía infanto-juvenil, ¿no? Y en Estados Unidos, yo precisamente el máster que hice con terapia con caballos era un rancho en Santa Rosa, en California, en donde iban adolescentes en grave riesgo de inserción social, es decir, que ya habían delinquido y habían consumido. Y estuve 3 meses contemplando, fue algo extraordinario el ver cómo precisamente la sociopatía es mucha cabeza y mucha tripa, pero poco corazón. Cómo abrían su corazón en la relación, cómo el caballo facilitaba con el terapeuta el hecho de que, porque el sociópata, si abre su corazón, se siente vulnerable, y con un ser humano se va a sentir además a la defensiva, pero con un inocente, que en esos momentos además tiene esa fuerza y esa dignidad como es el caballo, esa nobleza también, había momentos en que rompían a llorar, y era un momento muy vulnerable, muy bonito. Ahí se marcaba un antes y un después, porque por fin se habían atrevido a expresarse emocionalmente, ¿no? Y entonces ese era el camino hacia la rehabilitación, ¿no? Y entonces el caballo es un animal, y además que nos ha acompañado al ser humano desde el principio de nuestra existencia. Ha sido, hemos hecho guerras, hemos hecho trabajos de campo, hemos paseado, hemos hecho deportes, han estado cerca de nosotros. Son animales salvajes, no son mascotas, y entonces, bueno, pues se puede aprender mucho. Ahora seguramente mis amigos dueños de los circos estarán diciendo, y Tere, ¿por qué no les pregunta qué opinan de que en México, en el Distrito Federal, ya se prohibió el circo con animales? Vamos a un corte y nos dice.
Continuamos en Anunciación TV y va esta pregunta como un homenaje para todos los cirqueros que de verdad han perdido muchísimo público, dinero, alegría, porque les han arrebatado la posibilidad de convivir con animales cuando ellos han puesto en evidencia que los alimentan bien, que los han criado desde bebés, que son generaciones tras generaciones que han nacido en el circo, en fin. Y de pronto pues ya no hay animales en el circo. ¿Qué opinan ustedes? Yo siento ir un poco en contra de las tradiciones, ¿de acuerdo? Y pienso que efectivamente hay folclores que están unidos y hay personas que tratan muy bien a los animales, y efectivamente yo estoy absolutamente segura de ello. Pero me ha tocado como investigar un poco más de cerca, ¿no?, el hecho de si verdaderamente los tigres no tienen que estar en Siberia o tienen que estar encerrados en una jaula siendo adiestrados en contra de su naturaleza, y qué grado de felicidad o de sumisión está experimentando ese animal. Cuando me ha tocado a mí investigar han sido los ataques que han hecho los animales a sus propios adiestradores en un momento dado, ¿no? Elefantes que se han rebelado, ¿no? Es decir, animales salvajes que les hemos sacado de la naturaleza. Entonces, mientras que todo estaba muy bien poblado y tal y cual, y se han hecho esas tradiciones, estoy absolutamente segura que había un sentido en ello. Pero estamos extinguiendo especies, estamos despoblando la naturaleza salvaje de las especies que la poblaban, ¿no? Quizás esto nada más que ha sido un movimiento que luego se autorregulará, pero que en un momento dado también ha sido necesario, ¿no? Nosotros éramos partidarios, no, nosotros hemos practicado la delfinoterapia, ¿de acuerdo? Yo solamente he encontrado un adiestrador que realmente no aplique la terapia de hambre y sed al delfín en la piscina, y no son sacados del mar para hacer terapia, sino para exhibiciones, con lo cual también conviene parar un poquito y dejar otra vez que se poble la naturaleza salvaje, para que podamos a lo mejor ver a los animales en su propio hábitat, que es donde realmente son esos animales. Entonces nada más que es un dato para la reflexión, sin querer convertirme en un extremo de una cosa ni de otra, sino el término medio de ver hasta qué punto y a dónde estamos yendo, que es a quedarnos sin animales salvajes. Pero entonces la delfinoterapia tendría que practicarse en el mar, en lugar de en una piscina. De hecho, la persona de la que estamos hablando es una persona que tiene su lugar de trabajo muy cercano al mar, y muy además considerando situaciones difíciles que se pueden dar en esa isla, ¿no? Tiene un volcán vivo muy cercano y tiene un mecanismo por si en un momento dado ese volcán se pone en marcha, qué hacer con esos delfines, ¿no? Hombre, la naturaleza nos enseña una cosa muy bonita que se llama el equilibrio, ¿no? El equilibrio, y por eso los ecosistemas, ¿no? O sea, a veces el ser humano es un experto en romper ecosistemas, ¿no? Entonces de pronto llegamos y pensando que estamos haciendo lo mejor, a lo mejor estamos haciendo lo peor o de lo peor, ¿no? Hombre, el Circo del Sol, hablando de circo, pues ha enseñado que de pronto se puede hacer trabajo circense sin utilizar animales, ¿no? Luego a lo mejor en un momento dado pues hay algunos animales, como puede ser el caballo, que se pueden utilizar en un momento dado para muchas cosas, pero porque estamos hablando de animales ya domesticados, pero entonces quizás hemos pasado de solo animales a ningún animal, y a lo mejor hay que ir con los animales que nosotros estamos bien con ellos y ellos están bien con nosotros, ¿no? Que son cercanos al ser que sería volver al equilibrio, ¿no? Que no les hemos sacado de su hábitat. Sí, por ejemplo, el perro es un animal que no se entiende casi sin ser humanos alrededor, ¿no? De hecho, es el único animal que hemos vamos, no voy a decir fabricar, ¿no? Pero que no ha tenido no ha sido salvaje. Es una especie que ha evolucionado al lado del hombre y que era un lobo,
en su día, eran lobitos, en un primer momento, que el hombre y el lobo han estado unidos y asociados para la caza, para la guarda, para el pastoreo y para una serie de cuestiones a lo largo de miles de años, con lo cual pues un punto para el lobo, que tiene muy mala fama y es muy injusto, porque es un animal extraordinario, del que realmente podríamos aprender mucho. Pues de ahí viene el perro. Entonces el perro está con nosotros y el caballo nos acompaña desde el principio de la existencia. ¿Para qué vamos a tener tigre? Y el buey, la vaca. Eso es. Ahora, por ejemplo, en España está volviendo a haber un movimiento de rescatar a los burros para algunas tareas, ¿no? Una de las últimas noticias antes de venir de España para acá era como un avión que tuvo un accidente en la sierra. Nosotros llamamos sierra a cualquier colina de las suyas, ¿no? Porque ustedes tienen aquí unas grandes montañas, nosotros no, pero el caso es que hubo un avión que tuvo un accidente y los restos del avión estaban en un sitio inaccesible para ningún vehículo, pero no para un animal como puede ser el burro, y recientemente, hace apenas una semana, se hizo el desalojo de los restos de ese avión a través de burros, ¿no? Entonces el burro, que había sido un animal muy utilizado y luego muy extinguido, está volviéndose a utilizar para algunas tareas en países avanzados o europeos como puede ser España, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que volver un poco a recuperar el equilibrio, ¿no? El equilibrio con animales que nos han ayudado, que a lo mejor en un momento dado hemos despreciado y que a lo mejor hay que volver a reutilizar, quizás un poco como acaba de decir Isabel, con un cierto sentido común, o sea que ni tanto ni nada, ¿no? O sea, ni solo que en el circo haya animales salvajes, ni que no haya ningún animal, ¿no? Bueno, vamos a ver qué animales puede haber en el circo, o sea, como no, ¿no? Ahora, en el Congreso también se habló del sentido comunitario, del ser humano, y que también se da entre los animales, y se habló del sentido de familia, se habló de la fuerza de los padres para guiar a los hijos, ¿no? Sí, como recordando al ser humano, oigan, por favor. Pero si ¿no? es lo natural. O sea, lo natural es el macho con la hembra, es la familia, los papás educan a los hijos, vamos en comunidad, en fin. Sí, yo como comentaba antes me dedico mucho al tema de psicopatología de la adolescencia, ¿no? Los adolescentes, ¿no? Que por otro lado es un momento de la vida precioso, ¿no? Yo digo que es un momento de la vida en el que en poco tiempo pasan muchas cosas, ¿no? Y que por lo tanto hay que estar pues muy atento, ¿no? Y si se hacen un poquito bien las cosas salen bien, ¿no? Lo que pasa es que también hay riesgos, ¿no? Es un momento de riesgo y oportunidad. A mí me gusta más subrayar la oportunidad que el riesgo, ¿no? Y entonces, ahora mismo, en el momento actual, a mí al menos me llegan a la consulta allí en España padres denunciados por sus hijos, ¿no? Porque no les han dejado usar internet. Este es un caso de hace unos meses, ¿no? Entonces, ahí en realidad, claro, uno cuando estudia este caso dice, bueno, quizás el padre no supo ponerle un límite a su hijo hace ya unos años, entonces el hijo ha ido como rompiendo barreras o rompiendo límites, ¿no? Y una cosa que pasa evidentemente en el manejo de los animales es que en el adiestramiento hay que saber decir no, ¿no? Para luego decir sí, ¿no? En la educación de los hijos pasa lo mismo, hay que saber decir no para decir luego sí, no hay que tener miedo al límite. Hay ¿no? una cosa que hacen muy bien los animales y es que saben aplicar muy bien el refuerzo y el castigo. Es decir, el castigo se llama así en la teoría del aprendizaje, pero es poner límites, que es poner límites en el momento adecuado, en la intensidad justa y a quien verdaderamente procede. Entonces funciona, porque luego es sin resentimiento. Y entonces ahora nosotros nos hemos ido a un exceso de humanismo en el que a los niños no se les toca, no se les grita, no se les habla, se ha dejado a los padres a veces, por supuesto a los hijos no se les debe pegar, a los hijos no se les debe gritar, ¿no? Pero no se les puede, se les tiene que hablar de una manera que finalmente estamos ahora asistiendo a padres que están siendo agredidos por sus hijos y que no tienen elementos de defensa, porque además se les está diciendo en los colegios que pueden denunciar a sus padres. Y entonces pueden incluso autoinfligirse lesiones. Estamos creando lo que criarían los animales si no supieran poner límites, si no supieran hacer refuerzos positivos, niños sociópatas, es decir, con muy poco corazón y con muy poco humanismo, pensando que efectivamente había que terminar con la era en las que se les castigaba físicamente, que también estaba muy mal hecho, porque luego tenían que volverse a reinventar esas pobres criaturas que habían sido de alguna manera maltratadas, mal educadas, ¿entiendes? ¿No? Sí, claro. Ahora estamos en el otro extremo. Ahora al niño no se le puede tocar, ahora al niño no se le puede gritar, ahora al niño no se le puede decir que no, ahora al niño no se le puede... Entonces, claro, el niño no veas cómo se lo pasa.
Y además no precisamente en la mejor. Y el concepto era dominancia, ¿no? Ahora la dominancia entre los humanos la tienen los hijos sobre los padres, cuando entre todos los animales son los adultos los que tienen la dominancia sobre los... Es perfecta, aunque sea políticamente incorrecta, es perfecta. Se convierten en adultos, que es de la especie, es decir, ya estás preparado ya para ser caballo. Se te han aplicado los ítems educativos que se necesitaban en cada momento y eran perfectos. Y como decía, ¿no? Esto es una cuestión ahora que tenemos que volver otra vez a la tercera fuerza, ¿no? Es decir, que ni pegarles ni maltratarles, y como en un momento dado se aplicaba la educación, ni dejarles hacer todo, porque al niño no se le tiene que decir que sino encauzarlos, como los animales encausan a los... Y si hay que ser un poquito duro, se aplica un poquito. La asertividad es un aspecto muy importante en la educación, que es saber poner el límite desde el respeto, ¿no? O sea, no es desde la violencia o desde la ofuscación, sino desde el respeto, ¿no? Ser asertivo es saber decir que no a algo, pero es decir que no a algo, no a alguien, ¿no? Y eso es tan importante que si lo hacemos bien, vamos a educar a las personas para que sepan triunfar y fracasar. Y ahora una cosa que yo veo mucho en adolescentes, al menos allá en España, es que hay gente que no sabe fracasar, no tiene tolerancia a la frustración, que es muy importante en la vida, porque la naturaleza es dura, ¿no? O sea, a veces no queremos después de este programa que esto parezca un poco una película de Disney, ¿no? Ni mucho menos. La naturaleza es dura. En Durísimo. España han llegado casos de ébola, los virus nos acechan, o sea que no estamos diciendo que, ¿no? Y luego sobrepoblaciones de animales mal cuidados pueden producir problemas, o sea, por supuesto que sí, ¿no? Pero es muy importante educar para el fracaso, ¿no? Porque si educas sin límites, luego no hay una tolerancia a la frustración, ¿no? Y aparece ese síndrome que ya se denomina incluso de una manera así como histórica, que es el síndrome del emperador, ¿no? El niño emperador al que en un momento le dices que no, y entonces acaba yendo a la comisaría para denunciar que el padre no la ha dejado utilizar internet. Bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, por eso la importancia del equilibrio en la educación, ¿no? Y el respeto a la autoridad. En la autoridad, nosotros hemos estado hablando en este congreso mucho de dominancia, ¿no? Entonces hay que perderle un poco de miedo a la dominancia. La dominancia es un concepto etológico que significa que se respeta la jerarquía, porque la autoridad no solamente ordena, sino también protege, y además es más sabia, sabe mejor lo que hay que hacer, y el hecho de que se tenga un cierto respeto a la autoridad, esto va a ser muy bueno para el día de mañana, cuando falte el núcleo familiar y uno tenga que enfrentarse a la sociedad. Sorprendentemente esto conecta con la importancia del cuidado de los mayores. Sí. O sea, el respeto. Exactamente, el cuidado y el respeto a los mayores, ¿no? Que en la sociedad actual son los que saben. Son un poco como denostados o apartados porque no son tan funcionales o no ganan tanto dinero, tal. No, todo lo contrario, ¿no? Ellos sí que saben, ellos sí que han vivido, ellos sí que tienen experiencia, ellos sí que tienen que ser escuchados. Y a propósito de esto, entre los animales, el ser humano es el animal más dependiente de todos los demás. Es el que más tarda en madurar, es el que más tarda en ser autónomo, ¿no? Pero independientemente de que logra la autonomía, siempre depende, al menos de la parte emocional y afectiva, siempre depende del vínculo afectivo con su grupo, con su familia, con su grupo, sus amigos. Es un animal social. Es un animal social, pero también los otros van en manada, van todos juntos, van en parvada, algunos son solitarios, sí. La pantera. Ajá. El tigre también está solitario, pero nosotros somos animales sociales. Pero a mí me gustaría mucho que nos hablen de esto, porque claro, como se ha orillado mucho al no apego, ahora la gente no se apega a otras personas, pero se apega a las cosas, se apega a la droga, se apega al alcohol, porque necesitamos un vínculo, necesitamos un apego, y este discurso de no apego, híjole, nos ha orillado a una soledad tremenda. El apego saludable, hay toda una teoría, attachment theory, que es la importancia de ese apego estable y seguro, ¿no? Y eso es fundamental en el principio de la vida, ¿no? O sea, que el niño sepa que esa figura de referencia que tiene sea estable y segura, ¿no? Por eso es tan importante en el comienzo de la vida que haya una figura de no abandono, de acogida y de estabilidad, ¿no? Por eso es tan importante que los niños coman, duerman, se limpien periódicamente para que ellos se sientan seguros, ¿no? Porque ahí es precisamente donde se está construyendo todo el apego, y lo fundamental de ese apego es que sea un apego estable y seguro, ¿no? Cuando no ha habido ahí ese apego estable y seguro, se generan precisamente muchas conductas sociopáticas de inseguridad, ¿no?
que en el fondo mucha gente violenta es violenta porque no se le trató como había que haberle tratado cuando era pequeño. Lo que llamamos el desapego patológico, ¿no? Es decir, el desapego patológico, el desapego claro. patológico, porque hay muchas corrientes que habremos explorado, ¿no? Que hablan sobre el camino hacia el desapego, por supuesto al desapego de lo que son las dependencias. Que es muy distinto decir desapego a no apego. Eso es, que son las dependencias, ¿no? Entonces parece que manejamos un vocabulario bastante similar, porque ahora con esto de la crisis y tal, que por una parte es cierta, pero por otra parte no hay que estar continuamente justificándose con ella, tenemos el problema de los ninis, que son hombres y mujeres de 34 años que siguen en un estado de neotenia, es decir, inmadurez, en casa pidiendo la comida, en vez de saliendo a trabajar. Entonces esto ahí sí que está habiendo un apego patológico, y muchas veces, y ahí hay un llamado también yo como madre a otras madres y padres, ¿no? Que a los niños hay que soltarlos, hay que además quitarles la paga, y hay que además ponerles en un momento dado, como hacen en la naturaleza salvaje, las cosas difíciles para que puedan ser autodependientes y formar su propia familia y salir a buscar la posibilidad de formar su propia familia, efectivamente. De acuerdo, con lo cual pues ahí hay una doble vertiente del apego y otra vertiente que es el desapego patológico. De acuerdo, que es el que a lo mejor está mal entendido con lo que están con lo que están diciendo o mal emitido. Ahora nos ahorraríamos mucho si las mujeres reconociéramos lo que sentimos cuando parimos. No, si de verdad nos conectamos con lo que se siente. Yo recuerdo que me sentía vaca, de verdad, pero deliciosamente vaca. O sea, quería estar con mis bebés acurrucada y amamantando, y esa era la cosa más placentera del mundo. Entonces, si te das permiso de sentir lo que siente todo tu cuerpo y ser, pues, sacar el animal, ¿no?, que llevas dentro en ese momento, en esa etapa, por eso dejarte llevar por el instinto maternal, y si sigues en esa línea sin que nadie interrumpa ese proceso, sin que nadie opine, si te quieres quedar en casa toda la infancia de tus hijos hasta que los veas correr, volar y soltarlos, ¿no? Entonces, si siguiéramos ese proceso natural, serían relaciones padre-hijo más sanas. Sí, ¿no? sí, yo tuve la suerte de poder, la correspondencia, ¿no? Porque las cosas se las gana uno, de poderme quedar con mis hijos hasta que empezaron el colegio, ¿no? Eso es que hermoso. fue cuando de repente ya miré y dije yo, bueno, pues a lo mejor en estos momentos necesito en mi vida otra función, aparte de estarles criando, ¿no? Pero además ya no sientes deuda con ellos, por eso digo, si de verdad en el momento... Y era tan joven, que es a lo que iba, además yo no estaba con mi madre, es decir, no tuve la ayuda de mi madre porque yo estaba viviendo provisionalmente en París, y recuerdo, no había internet, estamos hablando del año 84, 85, 88, y me acuerdo cómo surgió el instinto maternal. Yo sabía perfectamente lo que le pasaba a mi bebé en cada momento, y no tenía que leerlo en ninguna parte, ¿no? Y entonces a estas chicas ahora que estoy atendiendo, ¿no?, y que están continuamente paranoiadas con lo que pueda pasar en internet, metiéndose, sí, efectivamente, a ver cómo hay que lactar. A mí nadie me enseñó a cómo había que lactar. Inmediatamente y tal surgía, porque está escrito en el cuerpo cómo hay que hacerlo. Lo único que hay que dejarlo salir. Por supuesto, yo iba preocupada con mi bebé de 20 días en el tren yendo para París un poquito, pero en cuanto mi bebé hacía ¡buah! Y tal, yo inmediatamente sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y no estaba aquí. Estaba en el cuerpo escrito lo que era procedente en esos momentos. Debo decir que qué maravilla. Qué momentos de felicidad tan extraordinarios y profundos vive una mujer que se ocupa de su bebé. Y que se deja llevar por el instinto maternal, porque siguiendo ese proceso natural, naturalmente lo sueltas, porque sabes que lo has equipado. Lo has equipado de amor, de leche, de salud, de abrazo, de besos, de todo, para que se vaya. No es cuestión de no tener tiempo, es que ese es el tiempo. Es el tiempo de estar ahí, claro que sí. Es el tiempo de estar ahí. Hablábamos también mucho de un concepto que es muy importante, que es el de psicología evolutiva, ¿no? O sea que yo creo que en la actualidad vivimos en una sociedad muy infantilizada, ¿no? Y entonces a veces en la sociedad como que nos beneficiamos del infantilismo, ¿no? Por ejemplo, en este congreso que clausuramos hace unas horas, nos felicitábamos de no depender ni del Estado, ni del ayuntamiento, ni del ministerio, ¿no? Porque ya somos adultos, ¿no? Entonces hay un momento en el cual hay que tratar a los niños como niños,
a los jóvenes como a los adolescentes como adolescentes, a los jóvenes como jóvenes y a los adultos como adultos, ¿no? Claro. Cada momento tiene su cosa y eso nos lo enseña la naturaleza, ¿no? Y esa frase que puede parecer muy manida de que los hombres de que Dios perdona siempre, los hombres algunas veces, la naturaleza nunca, pues es un poco así. O sea, las reglas de la naturaleza son unas reglas y si las aprendemos y las respetamos, nos va a ir mejor, ¿no? Claro. Yo creo que se nos ha olvidado el concepto naturaleza de las cosas, empezando por los seres humanos, siguiendo por lo que rodea a los animales, el entorno ecológico. Aquí mismo en la Ciudad de México se construyen a veces casas tan pegadas a la montaña que luego la montaña se venga y tira esa casa. Respetemos a la naturaleza y la naturaleza nos respetará a nosotros, ¿no? Es una cosa muy dicha, pero es la ley del recibir. Es una ley de la naturaleza, es una ley universal. Y en la conducta humana se expresa, ¿no? Expresa. Hay una diferencia y es que el ser humano se piensa, y por tanto filosofa, y por tanto tiene que tener unos valores, una ética. La ética en la naturaleza no existe porque las cosas son como son. Y además son perfectas. Aunque no sean políticamente correctas, desde nuestro punto de vista. Pero son ecológicamente Pero son perfectas, correctas. efectivamente. Nosotros tenemos que estudiar ética. Y tenemos que aplicar los valores y tenemos que entender por qué tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos en un momento dado. Pero en la naturaleza está escrito, en la naturaleza están escritas las leyes universales y las leyes de Dios. Pues celebro que un psiquiatra y que una psicóloga estén tan pues estudiosos de la naturaleza humana desde todos los ámbitos, no solamente el ámbito de la psique, sino la parte emocional, la inteligencia emocional y la inteligencia animal, digamos, ¿no? La naturaleza, el instinto, A mí me gustaría acabar diciendo que México puede ser un gran país, de hecho lo es en muchos aspectos, pero he visto un poco de pesimismo en este viaje por primera vez, después de viajar desde el siglo pasado a la Ciudad de México. México es un país que tiene una naturaleza impresionante, de una riqueza geográfica y desde el punto de vista etológico impresionante, ¿no? Que no desaprovechen esta oportunidad, ¿no? Que no se conformen con haber puesto un segundo piso al periférico, con cosas estrictamente urbanas, ¿no? Que hay muchas cosas de la naturaleza que en un país como México se pueden aprender, ¿no? Y luego desde México a enseñarlo al resto del planeta. Y me impresiona además que bien se reciben todos estos mensajes que nosotros traemos. En Europa somos más serios, somos más ceñudos, en un momento dado tenemos que pasar todo más por... Aquí de repente brilla en esos ojos. Yo a veces lo interpreto como que son 2000 años más de contacto con la naturaleza, que a lo mejor, o vamos a decir 500, o da igual, ¿no? Pero que ese contacto con los orígenes se nota y se ve y se siente en países que han estado más conectados durante más tiempo de civilización con la naturaleza. Y entonces nos es muy grato traer este tipo de mensajes aquí a México. Qué bueno, yo espero que esto también sensibilice a quienes nos escuchan y piensen ahora mismo en los indígenas, que en México tenemos más de 60 etnias vivas, activas, en comunidad, en las zonas rurales, que tienen una riqueza increíble, ¿no? Lo que ustedes nos han platicado me ha hecho pensar todo el tiempo en ellos y veo por qué ellos son tan felices, porque son personas muy completas, que saben razonar, que saben sentir y que saben actuar, y que respetan el ciclo de la naturaleza y se respetan a sí mismos en sus propios ciclos biológicos y etapas de la vida. Y tienen pocas necesidades creadas. Exactamente, cero necesidades creadas. Son súper libres. De rico o pobre, el rico es el que menos necesidades tiene. Así es, el que menos necesita es el más rico. Y es. Ellos tienen un trato con los animales muy natural Precioso. Y muy lógico en el trabajo, en la vida de comunidad, en el arte, la cultura. Entonces, bueno, pues sí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, de verdad, que hemos aprovechado todo eso. Gracias. Nos hemos sentido muy cómodos. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.